No, yo voy a leer un extracto, pero como ustedes ya vieron antes de iniciar nuestro conversatorio y se presentaron, por supuesto, sus datos curriculares, se pueden dar cuenta que es de veras, don Alejandro Torres, traerlo fue la verdad muy sencillo porque él muy amable, muy gentil, adelante, acepta, pero para nosotros, por supuesto que es un privilegio tenerlo aquí, y bueno, pues, híjole, pudiéramos hablar muchísimo, muchísimo de él, pero déjenme decirlo de esta manera. Su propio nombre, ¿sí? Alejandro Torres, que nos va a platicar sobre estos temas. Yo le tengo muchísimo respeto, mucho agradecimiento. Es un privilegio para nosotros que esté aquí. Este tamaño, un gran abogado, es un referente, por supuesto, en la materia tributaria. Y este tema, bueno, este tema no lo trae. A ver qué nos platica sobre esto. Tendré yo algunas preguntitas que hacerle, pero la verdad es que no me queda más que tomar nota. Primero agradecerle y en ese orden agradecerle que se nos regale este tiempo para estar aquí con nosotros. Segundo, bueno, pues reconocerle toda su trayectoria profesional y personal, por supuesto. Y luego aprenderle, porque es un gran referente y gran maestro en el mundo tributario. O sea, sin duda es una gran oportunidad para toda nuestra comunidad Orfe el que esté aquí con nosotros. Así que, mi querido Alejandro, gracias por haber aceptado nuestra invitación con esa amabilidad y con esa gentileza y con esa sencillez. Platícanos de esto. Yo voy a aprovechar, la verdad, voy a tomar mi pluma, voy a tomar aquí mi clase magistral, pero bienvenido aquí a la comunidad Orfe. Es un conversatorio especial y agradecerte infinitamente con todo lo que significa que estés aquí con nosotros. Gracias, mi querido Alejandro. Alex, gracias por estar aquí, Alejandro, por darte este espacio para platicar con nosotros y que no sea la primera. Le podemos poner continuará si no nos alcanza. El tiempo nunca nos va a alcanzar, pero sí podemos ponerle con tu autorización continuará o le ponemos primer conversatorio para tener la posibilidad de que sigas acá platicando con nosotros. Gracias, mi querido maestro. Alejandro Torres está aquí con nosotros. Platícanos, platícanos. Gracias a ti, Carlos. Un gusto estar aquí con este grupazo que has armado, con toda tu trayectoria también y con todo tu entusiasmo. Como siempre, te agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas en una situación que estamos viviendo bastante interesante, compleja, pero también llena, yo creo, de muchas oportunidades y de que nos va a invitar a reinventarnos constantemente como tú lo has hecho a lo largo de tu trayectoria profesional, todos los retos y todas las oportunidades que se encuentran en estos desafíos que estamos viviendo y habíamos platicado de algún tema que pudiera resultar interesante para tu audiencia y escogimos pues esta relación del fisco contribuyente, del asesor, también el entorno que vamos a vivir con los tribunales y con los medios de defensa, con motivo de la pues, reforma al Poder Judicial, la modificación de la estructura de los juzgadores en nuestro país, pero también con un gobierno que está entrando con una problemática particular en cuanto a sus finanzas públicas, en cuanto a pues, estos desafíos que se están presentando en el mundo con un reacomodo geopolítico también a través de las tarifas del gobierno de los Estados Unidos, que no necesariamente tienen un fin meramente económico, sino también de otro contexto. Entonces, entrando en materia, mi querido Carlos, si lo podemos hacer con todos los comentarios y las interrupciones que tú consideres necesarias para enriquecer el diálogo, sobre todo, porque tú has vivido desde hace algún tiempo también,
pues esta dinámica que se ha venido modificando de manera muy importante en la relación es. del fisco, el contribuyente y el asesor. ¿Te acuerdas que Ujú. cuando estaba el todavía ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en el SAT, él impulsó algunas reuniones en las que algunos de los que están aquí presentes esta tarde participaron, porque es un gran grupo de fiscalistas también con mucha experiencia, Ujú. participaron en esas reuniones en donde se buscaba una relación tripartita, ¿no? No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo, y no podíamos creernos que un jefe del SAT pudiera llegar a ser ministro y luego se incorporó una mujer. Exactamente, fueron cambios así disruptivos que Sí. dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Luego llegó el ministro Lainez también a la corte. Sí. Empezamos a ver que pues hay tres ministros que fueron hacendarios, ¿no? Uno procurador, dos ex Se jefes. estaba, oye, satanizando, ¿no? Se estaba satanizando y pensábamos que era lo peor que nos podía pasar. Y pues estábamos creo que un poco equivocados. También como cuando te acuerdas que estuvimos pensando que el ahora ministro Lainez como procurador impulsó una reforma para acabar con el Sí, amparo fiscal sí. y que pues no sucedió, lo pudimos frenar, pero pues de facto hubo otro tipo de resoluciones que afectaron sin duda la defensa del contribuyente. Entonces, un poquito en la tarde de hoy, lo que quiero que hagamos es conversar, compartir nuestras experiencias de que siempre ha habido un foco de atención en esta relación del gato y el ratón, como le llamaba Jorge Sainz Alarcón, que en paz descanse. Sí, Decía, sí. búscale, búscale, siempre va a estar el ratón escabulléndose del gato del fisco, ¿no? Pero ahora con un intermediario que es el asesor fiscal, en donde también se ha satanizado, con esa expresión que usas, a muchos asesores fiscales, porque precisamente ante una situación donde los tribunales exigían pues que las autoridades fueran cuidadosas en sus formas y respetaran los derechos de los contribuyentes, pues se ganaban muchísimos asuntos por cuestiones formales, aunque se debieran las contribuciones. Y te acuerdas que evolucionamos y empezamos a ver una reforma impulsada por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena al Código Fiscal de la Federación, en donde se empezaron a matizar los efectos de las declaratorias de nulidad cuando eran vicios formales, ¿verdad? Para decir, ok, está bien, pero no quiere decir que no podamos revisarlo nuevamente, ¿no? Correcto. Y entonces sobre esa dinámica el asesor siempre era visto como, oye, pues tú vienes aquí a usar formalidades y a dejar que se vayan sin pagar contribuciones los incumplidos, ¿no? Y era una visión muy parcial, pero cuando se hacen estas modificaciones nos empezamos a dar cuenta de que al fisco ya le gustaba jugar con dos cachuchas, ¿no? Oye, si en el fondo tienes razón, pero no en la forma, pues también te voy a objetar que no cumpliste ciertas formalidades. Entonces, estábamos como que bailando una música, pero a un ritmo diferente, ¿no? Porque decíamos, oye, si me estás diciendo que vamos a abandonar el tema del formalismo y vamos a movernos hacia la substancia, pues vamos a hablar de la substancia y vamos a tratar de entender si hubo una afectación al fisco o no. Y si es un tema formal, pues no nos deberíamos de preocupar. Ah, pero es que como hay muchos asesores que te están inventando estructuras, te están vendiendo facturas o te están creando ficciones de actos jurídicos para generar deducciones, yo tengo que ser cuidadoso y muy formalista y al mismo tiempo ver la sustancia de los temas, lo cual se entiende cuando tú tienes que salvaguardar como gobierno el erario público, que pues va destinado al gasto y a la protección también de muchas clases desprotegidas, ya que todo el aparato funcione. Sin embargo, logramos avances significativos a través de comunidades como esta y de grupos de trabajo para que se entrara también, ¿te acuerdas?, al recurso y al juicio de fondo, para Sí, tratar cómo de... no. Entonces, este baile lo que nos ha mostrado es que hemos pasado de un sistema muy formalista a un sistema más parecido a los anglosajones en algunas cosas de la sustancia sobre la forma, sin Forma. perder
la forma. Entonces ahora tenemos que cumplir con la forma y con la sustancia, ¿no? Con la forma y con el fondo, como decían. Sí, la forma y el fondo, y además con una dinámica en donde empezamos a ver una reacción de la autoridad fiscal que abandona lo que había tradicionalmente sugerido la propia OCDE y la ONU, de que hubiera una relación cooperativa de confianza, sobre todo, entre el fisco y el contribuyente, y que el asesor fuera un amortiguador o un muelle que pudiera acercar al Mm. cumplimiento de la ley, obviamente generando los mayores beneficios posibles en la selección de las figuras jurídicas que se tendrían que implementar para que el empresario funcionara. Y que aquellos asesores o aquellos contribuyentes que fueran tramposos, que no realmente estuvieran llevando a cabo los actos jurídicos porque los estuvieran simulando, pues que fueran sancionados. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que subir el nivel de los asesores y hay que tratar de demostrar que con el conocimiento se pueden generar estructuras que den valor agregado, pero que respeten la ley, que haya una razón de negocios, que haya un contexto y que el contribuyente pague lo que es justo, ni un peso más ni un peso menos, lo cual es un poquito difícil porque no es una ciencia exacta, pero puede haber cierta discrecionalidad en la selección de los vehículos o mecanismos. Yo me acuerdo haber tenido una plática con mi querido Alfredo, que lo quiero mucho y lo respeto más, Alfredo Gutiérrez, en donde me decía, oye Alex, vamos a proponer una reforma al Código Fiscal de la Federación que acabe con la planeación fiscal. Y esa reforma va a hacer que el contribuyente y su asesor tengan que escoger las figuras jurídicas más onerosas desde el punto de vista fiscal y no al revés. Le digo, bueno, pero es que no nos podemos ir a los extremos, Alfredo, porque si bien hay que entender los abusos que existen, tampoco puedes dejar de ser competitivo como país, no puedes dejar de lado la creatividad de los asesores y de los propios empresarios de escoger las figuras jurídicas que estén dentro del marco de la ley y que les generen un mayor rendimiento, una mayor utilidad a quienes están arriesgando su capital, ¿no? Entonces creo que esa, pues con todo respeto, la vamos a objetar en los organismos profesionales y vamos a poner todo nuestro empeño porque no pase, porque estamos convencidos de que no es bueno para el país y hay que llegar a un punto medio. Y ahí es como se ha venido trabajando. Aquí hay varios compañeros, Sí. Arturo Pérez Robles también, que estuvo en estos grupos de Atril con Diana Bernal y que se pudieron construir algunas alternativas de lo que acabó siendo las modificaciones al 5 y 5A del código, de la razón de negocios, de las normas antielusión, pero todo esto ha afectado de manera significativa la relación fisco-contribuyente y asesor. Yo creo que se ha perdido mucho al hacer a un lado a los asesores. Cuando el gobierno dice, yo me voy a sentar a platicar con el contribuyente en una revisión, pero no puede venir sus asesores, porque los asesores solamente quieren pleito y solamente quieren engañar a sus clientes de que no paguen y que van a ganar para cobrarles por los juicios, para cobrarles por las asesorías, pero en realidad no tienen la razón. Creo que está perdiendo el propio gobierno una muy buena oportunidad de diálogo y si tú quieres podría haber casi, sin que estuviera por escrito, pues aquellos asesores que sí aportan y aquellos que no, y todos los conocemos. Y creo que si tú te sientas a dialogar con las autoridades fiscales y le das a tu cliente las opciones para llegar a un arreglo con ellas y las propias autoridades se dan cuenta de que está bien asesorado y que no les conviene ir a un litigio porque hay posiciones absurdas, pues se puede recaudar mucho más. Hoy en día, desafortunadamente, y no digo que sea en todos los casos, pero sí estoy muy preocupado porque he visto a muchas autoridades que al revisar a los contribuyentes están objetando absolutamente el 100% de sus gastos, su nómina, sus compras, sus inversiones, al 100%. Y estamos viendo posibles liquidaciones de 7 u 8 veces
lo que ha facturado en todo el año un contribuyente, lo cual es impagable, ¿no? Es impagable incluso aún con la voluntad del contribuyente de llegar a una autocorrección. Y desafortunadamente, salvo algunas buenas excepciones, pues vemos que hay una cerrazón, y si no fuera por la PRODECON, estaríamos llegando a que todos los asuntos se fueran a litigio, Carlos, porque todavía la PRODECON nos está ayudando para tener un poco más de diálogo con la autoridad, en donde ya pueden participar los asesores, los interlocutores en estas dinámicas. Y entonces yo diría, ¿por qué no hacerlo desde el principio? ¿Por qué esperarnos a que haya una mediación ante la PRODECON? ¿Por qué no desde el principio, pues que haya este diálogo y esta comunicación con el contribuyente? Y si no se logra ahí algo, lo extendemos en la PRODECON, no pasa nada, porque el tiempo es nuestro aliado para llegar a un buen arreglo. Creo que un error que tenemos es que si bien se busca la certeza jurídica con los tiempos bien marcados, en un contexto como en el que estamos viviendo, con una ley muy complicada y con contribuyentes que tienen a veces operaciones sofisticadas, 6 meses, un año es poco tiempo para una revisión cuando el SAT no tiene los equipos que le gustaría tener, no pueden reaccionar a analizar cúmulos de información sumamente grandes, porque además piden la integración al 100% y eso a ellos mismos les genera una carga brutal de revisión. Y entonces se vuelve como una carrera del gato y el ratón, como decía Jorge Sainz, en donde pues ya no hay escapatoria más que o me voy a la PRODECON o me voy al litigio. Y el litigio en un contexto como en el que vemos actualmente, que viene un poder judicial que va a ser reformado, en donde viene una reforma que también dice que los juicios fiscales se deben de resolver en 6 meses, o si no, pueden haber sanciones, pues se ve complicado porque no sabemos si los juzgadores van a ser realmente expertos en la materia tributaria o va a ser como cuando era un volado que te caía el asunto en un tribunal mixto. A mí en alguna ocasión de mi ejercicio profesional me tocó litigar en un colegiado en Cancún hace como 18 años y me aplicaron el Código Penal en una resolución fiscal, ¿no? Entonces, sí, querías llorar porque ibas y platicabas y les exponías y les decías y les llevabas memoranda y demás, y o no los leían o no los entendían. Entonces, ¿a dónde queremos llegar en esta relación fisco-contribuyente? Yo creo que hay unas muy buenas oportunidades actualmente de que el fisco sí dio unos manotazos, sí ha apretado, vivimos momentos en los que se recaudó mucho durante la pandemia con posiciones agresivas, con un tema penal y con una serie de cuestiones de esta relación directa del fisco con el contribuyente sin asesores, pero creo que estamos llegando a un momento en el que los empresarios están apoyando al gobierno, se están juntando con la actual administración para ver cómo mejoramos esta percepción que tenía el gobierno del empresariado mexicano. Y una de las patitas de la silla debiera de ser esta relación fisco-contribuyente, y en donde deberíamos de sanear esta relación fisco-contribuyente, deberíamos regresar a la confianza de esta relación y permitir este diálogo entre el contribuyente, el asesor y la autoridad tributaria para tratar de encontrar áreas de oportunidad. Mira, Carlos, creo que hay elementos y hay herramientas muy buenas. Por ejemplo, desde enero del año pasado, sabes que se publicó la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, que la impulsó incluso la senadora, ahora diputada Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte o ministra retirada, en donde pensábamos que es una ley general que aplicaba a todas las materias y teníamos, o algunos todavía tienen dudas, de si resulta aplicable a la materia fiscal, no obstante que hay un capítulo octavo que se refiere a la materia administrativa y que hemos platicado con algunos funcionarios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en principio parece que no hay obstáculo a que entre la materia fiscal. Y esto generaría una magnífica oportunidad
para que en esta relación fisco, contribuyente, asesor, se encontraran de nueva cuenta oportunidades de plática, de diálogo y de acuerdos, porque muchas veces cuando hay una revisión, pues o no te tocó el interlocutor adecuado, te tocó un grupo de fiscalización difícil, a lo mejor la empresa no atendió correctamente la revisión, pasaron los años, ya cambiaron de asesores, ya están en un litigio y se cerraron las puertas a la negociación a través de la mediación porque ya no se dio en la Prodecon, y no obstante podría haber una oportunidad de diálogo si existiera un instrumento jurídico que así lo permitiera, ¿no? Y entonces, en esta Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, se permite, se abre la oportunidad de suspender tanto en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como incluso en un colegiado o en la Corte, el procedimiento e iniciar una mediación que permita que a través de un comité técnico se emita un dictamen y se valore si con base en las pruebas y en los hechos del expediente, sin que estemos hablando de que sea una oportunidad nueva para aportar pruebas, sino los hechos y las pruebas que ya están en el expediente, se puedan valorar con una óptica probablemente distinta a la que tuvo el órgano de fiscalización y a una óptica distinta a la que tuvo el empresario que probablemente dijo yo no voy a aceptar esto y se encuentre un punto de acuerdo que respete el derecho a la recaudación del gobierno y la obligación de la contribución y que el magistrado instructor pueda ver que este acuerdo, este convenio se ajuste a lo que dice la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias y se cuente con un dictamen técnico de los órganos que menciona esta ley y se pueda llegar al convenio, se considera cosa juzgada y se acaba el pleito y se pueden resolver muchísimos de los conflictos que existen hoy en día en donde el fisco decía o llegamos a un arreglo ahorita por 100 o te voy a liquidar 2000, ¿no? Y a veces no tenía los 100 el contribuyente y ya está litigando 2000. Y el fisco nunca va a ganar los 2000 y aunque los gane no se los van a pagar porque no hay cómo pagarlos. Entonces, ¿cómo sería el regresar a esa revisión y que probablemente el empresario diga yo te puedo pagar 90 de esos 100 que me pedías al principio o los mismos 100 y acabemos con la discusión y cerremos el caso? Entonces, creo que eso no se podría lograr si no hubiera una participación activa de los asesores como nosotros, Carlos, en donde podemos orientar y podemos impulsar Sí. esto. ¿Y cómo identificar al contribuyente, al empresario legítimo? ¿Cómo no los trates parejo? Ya sé que la ley obliga a eso, pero me parece cuida al empresario que parte de un principio de buena fe. O sea, sí creo que puede haber mecanismos de arraigo y de acercamiento con la autoridad, en donde decir, bueno, no me trates igual, yo no soy facturero, ¿sí? Es decir, sí creo que es una oportunidad en esta nueva entorno judicial para acercarnos a las empresas y buscar medios alternativos de solución de controversias como tú atinadamente lo haces. Y también, por supuesto, insistir en el tema del arbitraje en temas de tributación internacional. Eh, sí creo, eh, 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 pero ¿qué hace la autoridad ahorita? Oye, te restringo los certificados y si no me atiendes, te llego y te los cancelo. Oye, no me pares la operación. ¿Qué quiere el empresario? Déjame trabajar, o sea, déjame trabajar y quítame a los malos. O sea, quítame a los que están compitiendo deslealmente. Y una forma de competir deslealmente es a través pues de buscar una rentabilidad en los impuestos de una manera ilegal, o sea, de alguna otra manera. Pero, ¿qué no le gusta al empresario ahorita? Pues, oye, me restringes ellos, me movilizas cuentas, me quitas el padrón de importadores, este, haces un programa de regulación fiscal, pero para pequeña y mediana empresa, devoluciones de impuestos.
no me devuelves rápido, completo, bien, a la primera. En fin, no sé, Alex, cómo pudiéramos, a partir de este nuevo entorno judicial, cómo pudiéramos acercarnos más con la autoridad para evitar llegar a o sea, esas instancias en donde no sabes quién te va a juzgar. No sabes quién te va a juzgar. ¿Tú crees que el empresario va a querer llegar hasta esa instancia sabiendo que el juzgador no tiene la preparación? Entonces, ¿qué seguiría? ¿Qué le recomendarías al empresario? ¿Legítimo, por así decirlo? ¿No tramposo? ¿Sí? En esta nueva etapa que, por supuesto, vamos a iniciar a partir del 1 de junio. Claro que sí, Carlos. Mira, dijiste un elemento esencial, es la confianza. O sea, yo pienso que tenemos que acercarnos con los empresarios, con nuestros clientes, a primero decirles, a ver, estás viviendo una situación actualmente que requiere un replanteamiento de tu estrategia en la atención de los temas legales. No solo lo fiscal, pero te voy a platicar de lo fiscal. En lo fiscal, definitivamente tienes que crear los comités que tanta flojera te han dado para la toma de decisiones, porque si no involucras en la toma de las decisiones del día con día al experto en la materia fiscal y empiezas a crear estructuras, modelos de negocio y estrategias para conseguir el retorno hacia tus accionistas, sin ir acompañado de tu asesor fiscal que esté viendo que cada uno de los pasos que vas a implementar vaya debidamente acompañado de un programa de cumplimiento que documente la razón de negocios de cada una de las figuras y que el objetivo de la nueva operación, planta, negocio, rama, lo que tú quieras, gustes y mandes, es generar un mayor retorno a los accionistas, no es aprovecharse de atributos fiscales para generar un beneficio y no hacerlo como era antes, que a veces era, oye, yo te vengo a vender una estructura fiscal para generar utilidades. No, ya el gobierno lo que va a revisar, lo primero que va a revisar es, a ver, ¿cuál fue el motivo esencial del negocio que no sea el tema fiscal para que Ujú, yo no te vaya a recaracterizar o a desconocer estas figuras jurídicas? Entonces, si no ujú. invitas al fiscalista desde esas instancias, ya vas con una desventaja que te va a acabar costando más adelante, porque vas a tener que enfrentar una discusión, vas a tener que reconstruir ciertas cosas, vas a tener que contratar asesores y vas a enfrentar probablemente un litigio incierto, largo y costoso. Entonces, de ahí, de entrada es reconfigúrate el por qué y cómo haces las cosas desde que las Sí. estás pensando, ¿no? Segundo, Involucra, ¿no? involucra, involucra. Involucra al experto fiscal en la toma de decisiones a partir de que el costo fiscal pudiera llegar a ser el costo más importante de la compañía. Correcto. Y por otro lado, tienes que escoger muy bien a tus clientes y proveedores, Bien. porque ya Mm, hemos visto, Carlos, cómo te salpica, perdón la expresión, el empresario que se vinculó contigo, que probablemente no tenía sí, un sí. estándar como el tuyo, y probablemente él en lo particular a ti no te facturó algo inexistente, pero él sí se vinculó con Ujú. otros que tienen facturas inexistentes o hizo algunas travesuras o hace las operaciones famosas híbridas. Vende facturas, pero también hace de veras, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esa persona moral, si no le haces una debida revisión, que luego a veces no es tan sencillo, pero hay que hacer por lo menos un esfuerzo, puedes terminar contagiado en lo que tú bien dijiste, el padrón de importadores, en la suspensión y cancelación de tus sellos. O sea, es increíble que se muerda el gato la cola, ¿no? O sea, pues ¿cómo te voy a pagar si no tengo cómo operar? O sea, ¿y cómo voy a solucionar esta Así problemática? es. Me vas a asfixiar, no puedo pagar nómina, no puedo facturar.
hoy por hoy sigue siendo un problema, mi querido Carlos, por falta de confianza, darte de alta en el SAT. O sea, para darte de Ujú. alta en el SAT, yo cuando abrí mi despacho, fueron 8 meses, o sea, 8 meses de conseguir una cita en la pandemia y demás, pero ahora todavía sigue habiendo un problema de citas, sigue habiendo un problema para dar de alta a un contribuyente, para identificar, y entonces empiezas a ver que hay una falta de confianza y también un hartazgo de muchos contribuyentes y que dicen, pues mira, es mucho más fácil estar en la informalidad todavía, porque el día que ya entras a ser visible para el SAT es una serie de obligaciones, de cumplimientos, de sanciones y demás, y todo me cuesta y no realmente estoy viendo a cambio una verdadera atención desde la administración tributaria. Hoy desayuné con un exfuncionario muy reconocido en su momento del SAT y me decía, bueno, ya por lo menos me buscó un diputado del partido que está ahorita gobernando, porque parece que realmente sí tienen hoy por hoy una preocupación de que lo que se está haciendo esté efectivamente dando los resultados que se buscan con estas medidas que comentaste, ¿no? De la cancelación, suspensión del padrón, sellos, cancelación, y que en algunos casos está generando corrupción, está generando problemas pues que no nos gusta hablar, pero que están ahí vigentes. Y por lo mismo lo que necesitamos es que se reconstruya esta relación fisco-contribuyente y asesor y que podamos tener un Ujú. diálogo con la autoridad para entender qué es lo que te preocupa, cómo podemos nosotros conjuntamente hacer una campaña con todos nuestros clientes y ser colaboradores de identificar los puntos que a ti como gobierno te preocupan y nosotros poder ir con nuestros clientes para ayudarlos a que estén al día con todas estas obligaciones. Pero no llegar a una revisión en donde te disparan de pronto en una devolución de IVA 200 preguntas con un afán de no devolverte, en donde te empiezan a rechazar y a tener por desistido, y por otro lado le está tocando la puerta a un despacho para decirle que les cobran el 25% por hacerles la devolución y se la consiguen en una semana. O sea, entonces empiezas a ver una serie de cosas que dices, oye, no entiendo a dónde vamos a llegar si lo que realmente estás buscando es un debido cumplimiento de la normatividad. ¿Por qué no poner las reglas claras? ¿Y por qué no tener una confianza de qué esperas de mí como contribuyente para que yo lo pueda hacer? Y no haya una desconfianza de entrada de que todo lo que te voy a presentar es falso, no tiene fecha cierta, son documentos que creaste el día de ayer, me rechazas toda mi nómina. Oye, aquí están dados de alta todos los trabajadores en el IMSS, aquí les estoy pagando. No, hay un afán recaudatorio que no necesariamente es la medida adecuada, y menos en los tiempos que estamos enfrentando actualmente. Entonces, me dijo este exfuncionario que le pidieron una serie de recomendaciones de cómo mejorar precisamente estos temas que le han llegado por los síndicos al gobierno, le han llegado por las cámaras, por los organismos empresariales como puntos de preocupación particular. Pero al mismo tiempo creo que sí, el empresario y el asesor debemos de hacer un análisis de lo que no hemos hecho bien, porque yo creo que también nosotros hemos participado en esta dinámica y a veces en algunas cosas no coincido, pero en otras coincido mucho con mi querido Alejandro Calderón, que es polémico muchas veces. Y él siempre ha tenido esta cachucha y este mensaje de decir, oye, también el asesor y el empresario no han jugado derechos en muchas cosas. Y esto ha generado que haya una reacción opuesta y agresiva del gobierno, de las autoridades, con un desconocimiento a las figuras, a los contratos, a las asesorías, y ha generado una tensión y una disputa que ha alejado este diálogo entre el contribuyente y las autoridades tributarias. Entonces yo creo que sí tenemos que ser mucho más serios en el menú que le ofrecemos a nuestros clientes, porque hay veces que podemos ofrecerles oportunidades reales de pagar menos,
pero que en el fondo nosotros mismos no estamos convencidos de que vayan debidamente acompañados de un elemento sólido que permita pasar una prueba en caso de un cuestionamiento. Y entonces creo que sí tenemos que decantar algunos de estos productos y sí ir siempre por un valor agregado a nuestros clientes, sí ir siempre por ser eficientes y creativos y buscar maximizar el retorno de los accionistas, pero también el cumplimiento de la ley. Y creo que ahí es donde muchas veces nos dejamos llevar algunos asesores cuando el contribuyente presiona además y dice, yo no quiero pagar impuestos. Yo quiero que me ayudes a encontrar una figura, un instrumento, una posibilidad de no pagar. Y entonces ya estiras la liga tan fuerte que se rompe. Y entonces generas que no pase, como decía un ex socio mío, la prueba de la risa ante un juez. Cuando tú llegas a plantear un tema de una industria exitosa, de una industria que tiene probablemente una serie de elementos que denotan que es productiva y exitosa per se, con pérdidas o con ingresos que no están siendo dentro de lo que el estándar tiene claramente identificado el gobierno. Por otro lado, creo que el uso de la inteligencia artificial, mi querido Carlos, y Ujú. del data análisis nos puede ayudar para que cuando lleguemos a, si logramos tener información valiosa de cuál es el margen o el benchmark, como dicen los americanos, que está aceptando la autoridad en una negociación, te va a permitir tú poder llegar a una negociación que no estés abajo o arriba del mercado y puedas evitar un conflicto que puede ser muy largo y costoso. Y entonces, en esa dinámica, el uso de esta información, más la concientización de que no es conveniente litigar asuntos que no tienen mérito técnico y que no estén bien decantados en sus pruebas, y que es mejor llegar a un arreglo exitoso que ir a un litigio largo en donde probablemente va a ser la pérdida de la empresa. Son elementos que nosotros como abogados también tenemos que hacer un análisis, porque muchas veces he visto a colegas que dicen, no, hay que pelearlo hasta el final, y hasta el final es probablemente el final de la empresa, porque llega un momento en el que pierden el asunto y es o entran a un juego de corrupción, de cómo le duermen el expediente un tiempo, pero al final se lo van a acabar cobrando, o tienen que dormir a la empresa, o tienen que hacer cosas que es la extinción de la fuente de ingresos de mucha gente, ¿no? Entonces, creo que el abogado como asesor tiene que ser ético y tiene que ser profesional y tiene que entender todo esto, de que nuestro rol es un interlocutor entre el cumplimiento de la ley y sí la optimización de los recursos de los clientes, de los empresarios y la defensa exitosa y a ultranza de las arbitrariedades de la autoridad, pero en un contexto en donde no le vendamos una fantasía a un cliente que no vamos a poder cumplir, Carlos, y menos en un escenario en el que vamos a enfrentar criterios novedosos, jueces, algunos muy buenos, otros con una curva de aprendizaje que estará por verse. Entonces, creo que este tipo de seminarios como los que tú organizas permiten que tengamos este diálogo y que podamos replantearnos las cosas y subir el nivel y estudiar y compartir ideas y desarrollar estrategias de negocio también, de negociación, porque creo que también muchos abogados han perdido la habilidad de la negociación, Carlos. Y entonces Ujú. todo es un tema de litigio, gana o Ujú. pierde todo. Y la negociación creo que se vuelve una parte, un desarrollo bien importante de la profesión, en donde tú puedas negociar con tu cliente, puedas negociar con la autoridad, puedas negociar un buen arreglo. Y esto implica pues que tengas una habilidad desarrollada. No todos tienen esta habilidad nata. Yo te diría que lo más común es que se desarrolle, que se estudie, que se prepare y se afile. Y esto puede ser un factor determinante para poder atender las auditorías desde el principio, porque también esa es otra recomendación, Carlos. No sé si tú has visto
cómo de pronto empieza la empresa a atender ellos solos la auditoría, a como Dios les da a saber y entender, y te empiezan a enredar y a complicar el tema, que cuando entras a acción es porque ya hay un problema mayúsculo, y entonces tienes que empezar a reconstruir esa relación en donde ya se sintieron ignorados o maltratados los funcionarios del SAT o engañados incluso. Y entonces se vuelve más complejo. Entonces, yo creo que la prevención va acompañada de un acompañamiento del asesor desde el principio, Carlos. No sé tú qué pienses al respecto. Debería de ser un aliado estratégico, debería de tener el empresario en su paper indicadores de eficiencia fiscal. Yo he visto que el empresario todavía a estas alturas le deja todo el tema fiscal, también tanto a los asesores, que está bien, dependiendo cuál es el perfil del asesor, pero me parece, yo hace mucho que platicaba igual con un servidor público y yo le decía, es que el tema del pago de los impuestos es un tema de accionistas. O sea, y el accionista, el empresario accionista, no sabe hacer todo, pero sabe de alguna manera quién pedirle que se encargue. O sea, desarrolla talentos y contrata competencias que él carece de ellas, pero es un tema que ese tema de paradigma, que el contador lo resuelva. A mí no me va a pasar. Ya está el comprobante, ya está el pago, por lo tanto el gasto es deducible. Si me quitan los impuestos, la empresa va a tener que cerrar. Este, o sea, esos paradigmas de si otros lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? O sea, sí, sí. Y otra muy fácil, pues coloquialmente, no te juntes con la chusma. O sea, ¿qué nos ha enseñado? La famosa presunción, nuestro famoso artículo a partir de 2014, que bueno, pues todo tiene que pasar por un filtro, un ojo de realidad, de existencia, ¿sí? Hoy por hoy, fíjate lo que está pasando. Incorpora, como tú bien sabes, el fisco el criterio no vinculativo para prestación de servicios a partir del 1 de octubre del 24. Y hoy ya tenemos, ¿sí? A partir de que el empresario empieza a declarar errores, inconsistencias, comportamientos atípicos, todo este tema que el propio sistema, como tú lo bien dices, Alex, pues detecta estos comportamientos inusuales o Claro. atípicos. Y el sistema, pues por supuesto, programa, ya sea actos de gestión o facultades de comprobación. Pero llega un momento en que ahorita, por ejemplo, la autoridad dice, oye, el criterio, toda la prestación de servicios, ahorita para mí es no deducible, salvo que me acredites que hay una efectiva realización, efectiva existencia, es de lo estrictamente indispensable. Entonces, la autoridad presenta un criterio, rechaza la deducción y el cliente o el empresario o el contribuyente tiene que acreditar con todo lo que tú gustes y mandes que el acto jurídico existió para que la deducción proceda. Y Sí, sí, sí. acabas pagando. O sea, llega un momento en decir, pues una de las recomendaciones que nosotros hemos hecho es quién está controlando y quién está evidenciando y quién está documentando todo lo que realmente sucede en la empresa que no tenga un propósito, como tú bien lo dijiste, Alex, eminentemente fiscal. O sea, ese propósito no se hizo para darle en la torre al SAT. O sea, Correcto.
No lo hice para no pagarte. Esto fue el resultado del modelo de mi negocio, que tú no conoces y que este modelo de negocio, este sí lo domino y te lo compruebo y te lo acredito y te lo pruebo. Y el resultado de esto fue tomar la mejor alternativa dentro de la ley para Claro. optimizar el pago de los impuestos. Esa cultura o modus operandi fiscal, me parece que tendríamos que rescatarla a partir de esta realidad, Alex. ¿Cómo ves tú? Totalmente, y por eso es que es muy importante nuestra participación, Carlos. O sea, no creo que haya dimensionado esto desde la óptica a la inversa, como le llamamos la autoridad. O sea, no solo veas a los asesores tramposos o a los asesores mañosos o a los asesores que buscan a ultranza engañar al contribuyente y al fisco, porque engañan a los dos. Al final, no, lo hemos visto, muchos de los que llegan y te ofrecen, oye, es que te voy a dar los asimilables y luego no los enteran, y todos los conceptos esos que ya hemos visto que Sí, están sí. satanizados. ¿Qué pasa al final? Al final hay un engaño tanto al contribuyente porque le van a caer y cuando busque al asesor no lo va a encontrar o si lo encuentra no le va a responder, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que tenemos que hacer definitivamente es elevar el nivel de asesores, Ujú, ujú, el ujú. generar construir esta confianza con la autoridad. Y esto es a través del diálogo, de la presencia y de tratar de explicarles que esto que tú dijiste hace un momento es precisamente nuestra función, acompañar, revisar, Mm, orientar y seleccionar los vehículos durante el acompañamiento del negocio en el día con día para un debido cumplimiento de la ley, pero de una manera eficiente y de una manera que esté bien documentada. Si a nosotros la autoridad nos empieza a valorar desde ese punto de vista como un aliado también en el debido cumplimiento de la ley y nos respeta también para que cuando haya un cuestionamiento por parte de ellos podamos sentarnos a la mesa y de una manera respetuosa intercambiemos puntos de vista técnicos, como durante muchos años se estuvo haciendo, y se llegara a las negociaciones y se recaudara lo que se recaudó en la época cuando estuvieron muchos jefes del SAT que generaron recaudaciones sumamente importantes a través de acuerdos, cuando habían muchos administradores generales de contribuyentes, que no voy a mencionar los nombres ahorita, pero que fomentaron estos diálogos entre los contribuyentes, los asesores y la recaudación del Estado, pues creo que esa es la función que tenemos que tener y no la desconfianza de, oye, ven y aquí te voy a sentar y te voy a dar una hoja y te voy a decir que si no pagas esto, pues se va a generar una situación en donde pues, vas a vivir muy incómodo y pues, probablemente vamos a tener que cancelar los sellos y vamos a ir en contra de los funcionarios. Oye, la amenaza no es el camino. La amenaza no es el camino. Creo que el diálogo y la construcción y la aplicación firme de la ley, sin duda, son elementos importantes, pero no podemos respetar a una autoridad que te cuestiona el 100% de tus deducciones. O sea, no puede, eso no va a haber tampoco un juez exacto. que válidamente lo vaya a avalar. O sea, eso es absurdo. Entonces tenemos que llegar a un punto en el cual podamos construir, que lo estamos logrando y ha sido muy exitosa la PRODECON. Yo, la verdad es que aplaudo la existencia de esta institución y sé que a las autoridades también les ha funcionado de manera muy importante porque han recaudado, o sea, cuando antes de que saliera Armando Campo presentó un evento que tú estuviste en Acapulco, te acordarás, presentó las cifras de lo que habían recaudado en 10 años y era muy importante. Bueno, con lo que Sí. platicamos hace un rato de la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, me quedo Carlos, hubo una presentación que hizo el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la cantidad de millones que hay en litigio fiscal. Es inmensa, inmensa. Si pudiera el gobierno utilizar este instrumento para recaudar justamente lo que está en litigio, pues sería una Ujú. recaudación sumamente importante, se aminorarían los litigios en los tribunales, se generaría una
confianza entre el contribuyente y la autoridad y se utilizarían mecanismos alternos de solución de controversias, que eso le gusta mucho también a los inversionistas, porque no tienen que ir a esos litigios largos, costosos e inciertos. Pueden ver un diálogo con la autoridad dentro del marco de la ley, con comités intersecretariales que garanticen que no hay corrupción y que hay acuerdos técnicos. Entonces, yo creo que tenemos que transitar y espero que así lo vayamos a ver próximamente. Hace falta que emitan legislación secundaria en el tema de la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias. Aunque el transitorio dice que se puede aplicar como está, es complicado. Sé que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya ha avanzado mucho internamente para darle sustancia y capacitación a los que operarían esto, pero creo que todos debemos de apoyar, escribir, comentar, acercarnos con el diputado, con el senador, con quien tengamos contacto para abrir los ojos de esto. Yo hoy en la mañana que platicaba con este exfuncionario, me dijo, voy a llevarle esto al presidente de la Cámara, que fue el que me pidió ideas, porque creo que no han visto, y ahorita tienen muchos distractores, Carlos, con todo lo que está pasando en la economía y lo que platicábamos al inicio de la charla, del acomodo geopolítico de lo que está pasando, pues tienen otros casos que son prioritarias naturalmente, pero creo que tiene que haber un grupo que le dé seguimiento, un grupo que diga, mira, esto se va a ir por aquí, vamos adelante, y se atienden los otros temas, pero aquí vamos a recaudar, vamos a generar muchos temas productivos para el país. Entonces, un poquito cerrando la idea que yo quería compartir con ustedes, mi querido Carlos, es, creo que la relación tripartita de contribuyente, fisco y autoridad se ha dañado y se ha dañado porque los tres hemos puesto de nuestra parte por dañarla. Yo así es como lo veo. Y nos corresponde a los tres tratar de reconstruirla y de construir nuevamente esa confianza que nos va a permitir el que podamos lograr pues tener pues una relación mucho más efectiva, en donde podamos sentarnos, revisar, oye, pues sí, a lo mejor en esto no cumplí correctamente, a lo mejor esta posición fue muy agresiva, pero ¿qué te parece si encontramos algo que haga sentido? Nos evitamos el litigio, mira, pero en el fondo sí hay una razón de negocios, eso es lo que se generó, y que pudiéramos llegar a ese mundo de diálogo y de eficiencia tributaria. Y si no se consigue, que haya instrumentos que se puedan utilizar con estos mecanismos alternos de solución de controversias para solucionar los conflictos de manera ágil. Entonces, pues básicamente es lo que yo quería compartir con ustedes, mi querido Carlos, en este espacio que te agradezco mucho que me hayas abierto. No, hombre, qué bárbaro. Y sí creo que sea una oportunidad para proponerle al gobierno no manejar pisos parejos. Sí creo que a partir de la inteligencia artificial y todo este tema de Big Data, como lo has comentado, me parece que tuviéramos una diferencia, no un tema de privilegios. Miren, por ejemplo, en algunos países de Europa, oye, cometiste errores normales, o sea, incentivan el cumplimiento voluntario. ¿Cómo lo incentivan? Oye, ok, ya sabemos que hay condonaciones de multas, ya sabemos que ahorita hay un programa de regularización, pero si identificamos que el contribuyente es legítimo y que la propia operación hace que todas las empresas tengan descuidos, tengan errores, pero que los indicadores de riesgo hace que no tenga ese propósito de, de no pagar impuestos, oh, quítale recargos, síguele quitando multas, dales plazos, o sea, en fin, protege al contribuyente. O sea, me parece que si tuve, no, todos son factureros, todos son malos contribuyentes, todos son ladrones, todos son tramposos. Mírame, no. O sea, el que mantiene el empleo, y ahorita es muy importante con lo que estamos viviendo, con el modelo estadounidense. Tenemos que fortalecer a la pequeña y mediana empresa. Pero, o sea, en fin, me parece que a partir de fortalecerla, sí, no a lo mejor separándola, pero a lo mejor incentivar.
no privilegiándola, pero sí, de alguna otra manera, vigilándola para que siga, para no matarla, para Claro. que siga generando empleo y obviamente mantenga la economía. Me parece que sí, vamos a cambiar el speech. Sí hay empresarios legítimos, sí hay empresas legítimas. Es un derecho buscar una alternativa o una economía de opción que nos permita, sin tener esa intención inicial, buscar optimizar o rentabilizar la utilidad del pago de impuesto. ¿Por qué no? Si hay un programa de reinversión, si hay un business plan que nos permita seguir creciendo y seguir aportando y seguir pagando. O sea, me parece que habrá que proteger al empresario contribuyente legítimo que quiera mantener la continuidad y permanencia de la empresa. Eh, yo creo que eso le ha faltado al gobierno, no a Sí, partir de premios, ni concesiones, ni diferenciarlo, ¿sí? Sino, hombre, persigue a los que tengas que vigila, a los que tengas que perseguir, y a claro. los otros apóyalos, acércate, alíate. En fin, no le restringas ellos, déjalo que opere, haz un convenio con él, llega a una negociación, siéntate en las mesas, aprueba el acuerdo conclusivo. No sé, me parece que eso debería de ser un punto de partida. Ver que nos necesitamos mutuamente y cómo nos podemos aliar para beneficiar. Al final lo vamos a hacer por nuestro país todos, o sea, me parece que el fin último será el mismo. Entonces, yo me quedo muy contento y sí le vamos a poner continuará, porque tenemos muchos temas que yo quiero preguntarte y aprenderte, mi querido Alex. Así que Mucho lo gusto, vamos a amigo. seguir haciendo. Ha sido para nosotros un privilegio. Desgraciadamente llegamos a nuestro fin, pero oye, Humbertito, ahí tenemos un reconocimiento para don Alejandro. Ah, muchas Este, gracias. ya sé que él lo hace, pues por supuesto, muy gentilmente, él acepta, pero bueno, por supuesto tenerlo aquí, socio líder de la práctica fiscal. ¿Cómo se pronuncia? Von Webster, ¿no? Von Boveser. Von Boveser. Exacto, Sí. porque luego, ¿no? Luego como que nos equivocamos, ¿no? Con el pronunciamiento, ¿no? Exacto, Von Webster, ¿no? Sí, sí, Von Webster y Sierra. Y así bueno, es. pues es que más de 30 años de experiencia, todas las prácticas, no necesita, la verdad, ninguna credencial, su propio nombre y su propia experiencia hace que nos sintamos muy honrados de haber tenido aquí a nuestro querido amigo y maestro de muchos de nosotros, incluyéndome a mí, don Alejandro Torres Rivero. Así que gracias, Alex. Vamos, Gracias, Carlos. déjanos buscarte, yo no te vas a quitar de mí así tan rápido, ¿eh? No creas que no, yo soy así, entonces Encantado. déjanos buscar, darle continuidad a esto que hemos estado platicando en el momento y en la forma, como tú nos digas, tú mandas, tú ordenas. Así que gracias, ahí lo presentamos, ahí se lo haremos llegar aquí a don Alejandro. Así que gracias por haber estado con nosotros, a nuestra comunidad Orfe que estuvo aquí con nosotros, por supuesto, escuchando al maestro Alejandro Torres. Y nos vemos próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. Gracias, gracias, gracias.